La Fundación de Ingeniero White, sede de nuestro puerto, es la nota destacada que desarrollaremos hoy con la participación del ingeniero, periodista e historiador Mario Minervino, quien nos cuenta con mucho conocimiento esta verdadera historia. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Estamos con el ingeniero Mario Minervino para hablar acerca de los albores de la Fundación de Ingeniero White y cómo se fue transformando la localidad portuaria vecina a Bahía Blanca. Buenos días. Buen día y gracias por la invitación. Sí, Ingeniero White es una localidad portuaria que uno a veces la nombra de manera disociada de lo que es Bahía Blanca. En realidad, el puerto de Ingeniero White, la ciudad de Ingeniero White, es una de las razones fundacionales de Bahía Blanca. Es decir, que Bahía Blanca tuviera la posibilidad de tener una salida al mar fue sin duda uno de los atractivos más importantes que encontró el gobierno de la nación para instalar un fuerte en esa época, ¿no? En 1828, en este lugar. Así como vino la expedición fundadora de Ramón Estomba por tierra, por mar venía lo pesado, ¿no? Todo lo que sirvió para armar el fuerte, desde las puertas hasta los cañones y hasta todo lo que... Así que sí, ya de entrada, desde antes de la fundación había un acceso por la ría que fue clave para la fundación propia de la ciudad y para una razón que ya se veía venir en el mundo nuevo que estaba planteando la revolución industrial, que era que las ciudades con puerto iban a tener siempre una ventaja importantísima sobre cualquier otra urbe, ¿no? Bahía en su nombre mismo lleva el nombre, o sea, a los fundadores de la Fortaleza Protectora les llamó la atención esta falsa bahía o este estuario que era la puerta de ingreso en ese momento a nuevos territorios, al punto límite de la nación. Así es, y la única curiosidad que uno puede marcar es la decisión de Estomba y de Parchape, que era el agrimensor o el ingeniero que venía a la expedición, de fundar la ciudad a 20 kilómetros del puerto, lo cual ha generado a lo largo de la historia como una distancia entre la ciudad y el puerto. Se sabe que siempre se dice que el bahiense vive de espaldas al mar, y de hecho los bahienses tenemos esa circunstancia que muchos ni siquiera saben por dónde se va al puerto, por dónde se entra al puerto, por dónde... es decir, se ha creado, esa distancia ha creado de alguna manera algo negativo, que es alejarnos del puerto. Por otra parte, bueno, sí, el puerto, una vez que se fue consolidando, fue justificando la ubicación de Bahía Blanca y el funcionamiento. Es decir, había un lugar por donde en algún momento se iba a poder empezar a sacar hacia Europa, hacia las ciudades industrializadas, todo el producto que se lograba en la llanura bonaerense, sobre todo, ¿no? Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. La revolución industrial, que fue el gran cambio que tuvo el mundo, tuvo en el ferrocarril su herramienta más importante. Es decir, si no hubiera estado el ferrocarril, la revolución industrial no hubiese podido desarrollarse. Entonces, Bahía Blanca tenía el puerto, que era una de las herramientas. Cuando en 1884 llega el ferrocarril, incluso se da la situación que acá en Bahía Blanca es el primer lugar donde el ferrocarril y el mar se encuentran cara a cara. Digamos que es un encuentro de potencias, ¿no? Entonces, cuando llega el ferrocarril, le concesionan el puerto a la empresa ferroviaria, empiezan a aparecer ya la figura de un puerto más moderno y más equipado, porque un privado de capitales ingleses con mucha idea de lo que había que hacer, toma el puerto y empieza a desarrollarlo desde el punto de vista de infraestructura, logístico y demás. Esto es una situación muy particular, es decir, los bahienses tuvimos desde 1885, que es la fecha fundacional del puerto, hasta por 60, 70 años, un puerto en realidad privado, que era hermano de las empresas ferroviarias. El nombre de Ingeniero White es casi una casualidad, porque el ingeniero Guillermo White, que era un profesional argentino, nativo de Dolores, no tuvo nada que ver ni con la fundación del pueblo, ni siquiera con la fundación del puerto. Si bien era la máxima autoridad del Ferrocarril del Sud, que era el que tenía la concesión del puerto, en particular Guillermo White fue contratado por el Ferrocarril Sud cuando ya el puerto había sido inaugurado y ya existía. Y tenía un nombre, digamos, hay un nombre. El puerto se llamaba. La estación ferroviaria que había en lo que hoy es Ingeniero White se llamaba El Puerto. Es decir, las pocas fotos que hay de la estación incluso tienen el típico cartel de las estaciones inglesas, El Puerto. Y en las publicaciones de época vos ves que se hablaba del puerto comercial, así se le decía. No existía la idea de llamarlo Ingeniero White. ¿Qué pasó? En 1899, es decir, 14 años después de que el puerto había sido fundado, se inaugura la prolongación del ferrocarril de Bahía Blanca a Neuquén, una línea estratégica
porque había conflictos con Chile y había que tener un medio de llegada a la frontera de las fuerzas militares ante una eventual guerra. Entonces el Ferrocarril del Sud hace una obra magnífica porque en 2 años hace casi 800 kilómetros de vía hasta Neuquén. Se hace la inauguración de ese ramal, viene un tren de Constitución y en el tren viene el presidente de la República, Julio Roca, y viene Guillermo Guay, que es la máxima autoridad del Ferrocarril del Sud. Esa era la razón por la cual estaba ahí. Hacen el recorrido de la línea, hay una fiesta en la zona de Neuquén. Cuando vuelven, el tren para en la estación del puerto. Ahí Roca destapa una botella de champán, hace un nuevo brindis, mira por la ventanilla, ve la estación del puerto y le dice a Guillermo Guay: desde hoy esta estación va a llevar tu nombre, como un reconocimiento a la obra del ferrocarril que hiciste. Así que bueno, Guay se encontró con que en un mes Roca firmaba el decreto por el cual la estación del puerto pasaba a llamarse Ingeniero Guay. Así que Guay incluso vivió 30 años más, tuvo en vida, digamos, su propia estación. Y el nombre de la estación rápidamente se extendió al pueblo, como era habitual, así que apareció el gentilicio huitense, apareció el Guaite famoso, que como lo nombran los que viven en el lugar, y la figura de Guillermo Guay quedó relacionada con el lugar para siempre, pero con esta curiosidad que él en particular no fue uno de los fundadores, ni siquiera era empleado del ferrocarril cuando el puerto empezó a funcionar, ¿no? Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario Trajín parece un film de Carlito Chaplin, aunque sin comicidad. Es una localidad portuaria, donde la presencia del ferrocarril y del puerto generó una arquitectura totalmente inédita, distinta a la de Bahía Blanca, por supuesto, y hay pocas ciudades en el país, porque en realidad hay que buscar ciudades portuarias, y cuando uno busca en el mapa no hay muchas ciudades portuarias. Sacando de La Boca, Caminito. Exactamente, no uno más. tiene La Boca como referencia, que ahí estaba el Riachuelo, y después hay que venir a Ingeniero Guay, que no está debidamente valorizada, pero el hecho de que la ciudad fuera portuaria hizo por un lado que aparecieran construcciones industriales. Uno puede ver la usina ladrillera, incluso el castillo que se llama de Guay, pero digamos, hay una arquitectura industrial que usó mucho el ladrillo a la vista, el hierro y la chapa. Esa arquitectura industrial tuvo una influencia vital en las viviendas también, por eso es que aparecen viviendas de madera y de chapa, que no era habitual para nada que se usara ese tipo de materiales y de diseño en las viviendas. Entonces es evidente cuando uno entra en Guay esa arquitectura portuaria, esa propuesta que después es revolucionaria, porque la arquitectura moderna, como se la llama, que empieza en la década del 30 y el 40, se inspira en la simpleza de esas casas para hacer sus diseños. Entonces, históricamente, esas casas que uno las puede ver hoy y decir: ¿y esto qué tiene de valor? ¿O qué tiene de trascendente una casa que es de chapa? Bueno, son valiosísimas. Es una arquitectura renovadora, es el uso de nuevos materiales, es una simpleza de diseño que entonces no existía. Es decir, que recorrer Ingeniero Guay, en realidad, para cualquier persona, es una propuesta de un valor altísimo, que a lo mejor no está. En La Boca tienen, como vos decías, capaz que el 30% de las casas que tenemos en Guay, pero La Boca se encargó de pintarlas, de promocionarlas, bueno, en Guay están ahí, es un tesoro como potencial que hace falta valorar y descubrir, pero es una maravilla, realmente es una maravilla verlo. Quizás este punto se dé porque Guay en los últimos años tomó un perfil más industrial portuario y el turismo como que quedó recién ahora, en los últimos 2 o 3 años, se está haciendo una apertura del puerto para toda la comunidad, inclusive para el turismo. Quedó una convivencia muy rara, porque desde que el consorcio del puerto apareció en escena en el año 93, el puerto de Bahía Blanca se transformó en el puerto más importante del país, con su calado que no hay otro, y el aterrizaje que hubo de industrias es extraordinario, es decir, ese es un polo industrial, y quedó la curiosidad que en medio de ese polo industrial quedó Ingeniero Guay, casi chiquito, modesto, pero con una arquitectura extraordinaria. Entonces está también este contrapunto, ¿no? El que se acerca a Ingeniero Guay se encuentra primero con el polo petroquímico, con esas empresas que sobre todo de noche parecen futuristas, con toda su iluminación y demás, pero también se encuentra con lo otro, con el otro legado, con el inicio, el pueblo de los pescadores, el pueblo de los ferroviarios, la vida de esa gente, y entonces en realidad la riqueza del lugar también está en ese contrapunto, ¿no? Una casa de chapa que en el patio tiene una planta de silos en lugar de una planta de alguna fruta, ¿no? Pero bueno, cuando uno empieza a valorar eso, yo creo que si se le diera una atención debida al lugar, tiene el atractivo industrial, tiene el atractivo de las casas, tiene el atractivo de las
obras, hay un combo muy valioso. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. ¿Qué otros lugares podríamos destacar para el vecino que a veces que los domingos no sabe mucho qué hacer y no conoce lo que tiene a 10 cuadras, 15 de su casa? Sí. Bueno, Bahía Blanca en eso es extraordinario porque tiene un legado de los ingleses, sobre todo en la zona del lo que era el ferrocarril noroeste o Pacífico, calle Brinkman, calle Sector Aspure. Ahí van a encontrar todas construcciones inglesas, ladrilleras, fantásticas. Y después hay una gran influencia italiana, francesa, de obras muy fuertes como son los bancos, la municipalidad. Es decir, hay una arquitectura plantada, porque la arquitectura que es la historia escrita en piedra. Uno cuando aprende a entender arquitectura, lee la historia de la ciudad en los edificios. Está plantando un banco, por ejemplo el Banco Nación, en Stone Bay Moreno, es plantado en 1920, ahí ese monstruo que es el Banco Nación, es la confianza del potencial que tenía Bahía Blanca. Los bancos empezaron a ver que esa ciudad que empezaba a despegar, había plata, y no es casualidad que esa sucursal sea la más importante que hizo el banco en el país. Entonces, bueno, hay toda una lectura que se puede hacer de esas viviendas, de las viviendas familiares, y si hace la escapada a Ingeniero Guay, ahí, bueno, pasa a otro estadio de nuestra historia y otra riqueza, ¿no? A veces parece que la historia quedó en pausa en White, cuando uno va por las cantinitas, sí. O por ciertas zonas del bulevar, con esas casas que nombrabas Aparte antes. tiene esa situación. En White llegan barcos, llegan extranjeros, llega gente que está a lo mejor una semana, 2 semanas, entonces recurre a estas cantinas, recurre a estos cabarets, a las cosas de la noche, que permiten generar también otra idea de paseo y de lugar y de mirar. Hay un plan que está considerando el municipio desde hace un par de años, de todos esos sectores revalorizarlos, recomponerlos, que las cantinas vuelvan a ser un lugar donde uno estando acá en Bahía, Guaire es Bahía igual, pero puede decir un fin de semana, vamos a las cantinas, vamos a retomar esas costumbres. Bueno, hay un plan director que está tratando de que esos lugares y esas posibilidades vuelvan a ser bien valoradas y factibles de disfrutarlas, ¿no? No sé si está también incluido dentro de ese plan director, pero sí viene desde la época del plan estratégico, allá por la década del 90, y se lo ha intentado también reflotar. De hecho, se han hecho obras en los últimos meses de un frente costero. Hay un frente costero que se está llevando adelante en lo que era el basural Belisario Roldán, atrás, al lado del balneario Maldonado, que permite ver la ría con cierta perspectiva y uno tener idea de cómo es el asunto, ¿no? Lamentablemente, en la zona de Ingeniero Guay en sí ya casi no quedan oportunidades para hacer ese frente costero, salvo donde está el castillo o la vieja usina, que ahí quedaron el muelle de lo que eran los elevadores de Guay, una obra magnífica que se demolió lamentablemente. Ahí todavía quedaría una posibilidad de hacer algo, de recuperar el muelle. Es una cosa increíble que no se puedan hacer paseos por la ría, que no haya un plan esquemático de que sábados o domingo o viernes uno sepa que sale una lancha cada hora para que uno pueda dar una vuelta por la ría. No existe eso. Es decir, esas son las cosas que ojalá en algún momento se concreten, porque ya es lo que decís vos, los bahienses no... ¿Cuántos pasearon por la ría? A mí una vez me invitaron, pero de ir y decir, bueno, me subo a un barco y recorro y veo las ciudades del mar y me doy cuenta de dónde estoy ubicado, ¿no? Eso sería muy valioso. Bahía Blanca fue, alguna poeta bahiense lo dijo, la ciudad de los 7 puertos. Si te los voy a enumerar seguro que no me voy a acordar de todos, pero arrancando desde Puerto Belgrano, los distintos muelles, Puerto Galván, el Muelle Nacional, etc., y San Sinena en Cerri, formaban ciertas alternativas distintas de puerto. Hoy está potenciado hasta Puerto Galván. Se sabe, hace poco se quiso plantear la idea de dragar hasta Cerri, hubo, bueno, toda una polémica si convenía o no, pero sí, hay un frente costero todavía para potenciar y aprovechar desde lo industrial, desde lo paisajístico, que es desde Puerto Galván a Cerri, que hay tierras y hay lugares, y yo creo que con el tiempo eso sí o sí se va a ir recuperando, porque la demanda que hay de tierras y de empresas que interesadas en venir a Bahía Blanca sigue siendo elevadísima, así que en algún momento yo creo que eso también se va a incorporar con más fuerza en el funcionamiento portuario. Mi novedad.
cierto poder conocer estos matices a través de alguien tan idóneo como lo es el ingeniero Minervino. Vamos a la segunda tanda comercial y enseguida estamos con ustedes.